Hola a todos, mi nombre es José Luis Casas y hoy tengo el privilegio de explicarte el tema de esófago. Sin más, comencemos. Bien, los temas a tratar serán esófago, detallaremos las tres porciones del esófago y concluiremos hablando sobre la irrigación, el drenaje venoso y la inervación del esófago. Bien, el esófago propiamente es un conducto muscular que va a unir a la faringe con el estómago y su función va a ser el transporte de alimentos desde la faringe hasta su lugar de digestión, que es el estómago. Este esófago va a tener una longitud amplia, por lo cual va a nacer a nivel de C6, justo por el borde inferior del cartílago cricoides, y va a terminar a nivel de la vértebra T11. Como decíamos, debido a que tiene un trayecto muy largo, se le van a tomar 3 porciones de estudio, aunque algunos libros pueden tomar 4. Las 3 clásicas son la cervical, la torácica y la abdominal, mientras que algunos autores toman como referencia cervical, torácica, diafragmática y abdominal. Más adelante detallaremos cuál es la diferencia entre cada una. Por ahora vamos a estudiar los límites. La porción cervical va a ir desde el borde inferior del cartílago cricoides, o C6, hasta la apertura torácica superior. Ahora, la segunda porción torácica irá desde la apertura torácica superior hasta el hiato esofágico. El hiato esofágico es este pequeño foramen que se encuentra en el diafragma y por donde va a pasar el esófago. Y por último, la tercera porción es la abdominal, es la porción más pequeña y va a ir desde el hiato esofágico hasta el cardias, y esta porción se va a ubicar justo por detrás del lóbulo izquierdo del hígado. Ahora, la porción diafragmática, que decíamos era la cuarta porción que algunos autores consideran, es simplemente ese centímetro que corresponde al paso del esófago por el diafragma. Es justo cuando atraviesa el hiato. Esa pequeña porción se considera como la porción diafragmática, pero clásicamente no se toma y solo se refieren a estas tres. El esófago va a tener la siguiente distribución. En total va a poder medir desde 23 hasta 25 centímetros aproximadamente y va a presentar las siguientes características de dirección. En sus primeras porciones va a ser un esófago vertical y va a viajar a nivel de la línea media, justo sobre la columna vertebral y detrás de la tráquea. Ahora, cuando entra en su porción torácica, va a entrar a dos porciones que conocemos como mediastino. Ahora, recordemos que el mediastino es la porción que queda entre los dos pulmones y que se divide en un mediastino superior y en un mediastino inferior, y que el mediastino inferior se divide en tres: en un mediastino anterior, en un mediastino medio, que es donde está el corazón, y en un mediastino posterior. En este mediastino posterior va a estar el esófago. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando el esófago está a nivel de T4, es decir, ya en su porción torácica, va a hacer esta transición entre mediastino superior y mediastino inferior posterior. ¿Qué va a pasar? Como a nivel de T4 también se encuentra relacionado con el callado aórtico, el callado aórtico va a hacer que el esófago, de venir en la línea media, se desplace ligeramente hacia la derecha. Y no solo eso, sino que también se va a ir hacia adelante, debido a que el callado aórtico, cuando se transforma en aorta descendente, va a meterse entre el esófago y entre la columna vertebral, y entonces el esófago va a tender a ir hacia adelante. Ahora, conforme va descendiendo el esófago a nivel de T7, este se curvea ligeramente hacia la izquierda para poder entrar en el hiato esofágico del diafragma,
y poder llegar a unirse con el cardias del estómago. Ahora, este esófago va a presentar 3 estrechamientos, es decir, disminución en su diámetro. Va a tener uno superior, conocido como cricoideo, y va a ser por la unión con la faringe. El segundo, también llamado esfínter medio, estrechamiento medio, va a ser conocido también como broncoaórtico, y esto se debe a la relación que guarda con el callado de la aorta y el bronquio izquierdo. Estas dos estructuras van a disminuir el diámetro del esófago. Y por último, el estrechamiento inferior o diafragmático se produce, puedes encontrarlo con 2 referencias, por la unión con el cardias del estómago o por su paso en el hiato diafragmático. Entonces podríamos decir que este estrechamiento diafragmático podría corresponder tanto a la porción abdominal con su respectiva porción frénica o simplemente con la unión al cardias del estómago. Bien, ahora, este esófago va a tener una estructura definida, es decir, va a estar formado por capas. En el caso de esta imagen, que es una disección real, vamos a estudiar capa por capa. La capa más interna corresponde a la capa mucosa y está representada con el número 1. Sobre esta capa mucosa vamos a encontrar a la submucosa, y esta capa submucosa va a estar en íntima relación con un plexo nervioso que recibe el mismo nombre, plexo nervioso submucoso. Ahora, sobre la capa submucosa vamos a encontrar la capa muscular, pero esta capa muscular está conformada por 2 tipos de fibra. Las fibras circulares internas, representadas con el número 3, y las fibras longitudinales externas, representadas con el número 4. Esta capa muscular está relacionada con otro plexo nervioso, que conocemos como plexo nervioso muscular. Ahora, sobre estas capas musculares encontramos tejido conectivo que va a envolver a todas las capas. Si nos referimos específicamente al esófago torácico y al esófago cervical, la capa que va a estar rodeando a la mucosa, submucosa y muscular va a ser una capa de tejido conectivo que conocemos como adventicia. Pero si nos referimos específicamente a la porción abdominal del esófago, veremos que esta adventicia es sustituida por una capa serosa. Es importante analizar esta capa muscular. ¿Por qué? Decimos que, recordemos, está formada por fibras circulares internas y longitudinales externas. En este caso de la imagen, podemos mencionar en primera instancia y solo para ubicarnos al músculo constrictor inferior de la faringe. Ahora, debajo de este músculo encontramos al músculo cricofaringeo. Ahora, a partir de aquí viene lo importante. Fíjate que con el número 3 tenemos señalado a las fibras circulares internas del esófago y con el número 4 tenemos a las fibras longitudinales externas. Ahora, fíjate qué es lo que pasa. Las fibras longitudinales externas dejan una porción libre que está únicamente conformada por las fibras circulares. Ahora, estas fibras longitudinales externas se dirigen hacia abajo y ya propiamente forman la capa de fibras que van a dar origen. Pero en esta porción donde hay fibras circulares internas, que es una forma triangular, es de suma importancia analizarla. ¿Por qué? Porque esta porción, al solo tener una capa de fibras circulares, va a ser parcialmente más débil a toda la porción restante del esófago. ¿Cuál es la importancia de esto? Hay un padecimiento clínico al que nosotros conocemos como el divertículo de Zenker. Este divertículo de Zenker es una protrusión de estas fibras circulares debido a que es un debilitamiento, no está completamente
rígido. Y aquí en este divertículo se puede almacenar comida, entonces da sintomatologías específicas. Pero bueno, es importante recordar que en la porción cervical del esófago hay una pequeña porción triangular en la cara posterior que solo está formada por fibras circulares internas. El esófago también va a tener dos esfínteres, es decir, van a aumentar o disminuir la luz de este esófago para permitir el paso de la comida. En este caso tenemos un esfínter esofágico superior generada por la unión del músculo cricofaringeo, que lo veíamos en la imagen pasada, junto a la musculatura esofágica, es decir, el sitio en donde se junta el músculo cricofaringeo con la musculatura propiamente del esófago va a generar al esfínter esofágico superior, mientras que el inferior va a corresponder a esta porción de unión entre la parte diafragmática o frénica del esófago y su unión al esófago abdominal, aunque algunos autores también lo mencionan como la unión simplemente del esófago abdominal con el cardias del estómago. ¿Cuál va a ser la función de estos esfínteres? Poder dilatarse o contraerse para que cuando se dilatan pueda pasar la comida y cuando se contrae evitan que la comida pueda regresar. Bien, siendo así, hablaremos de la vascularización. La vascularización es fácil. ¿Por qué? Vamos a tomar a las tres porciones del esófago. El esófago cervical va a estar irrigado por la arteria tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea inferior va a ser rama del tronco tirocervical y este tronco tirocervical va a ser rama de la subclavia. Entonces, si lo pudiésemos esquematizar brevemente, tendríamos a la subclavia que da al tronco tirocervical y este tronco tirocervical nos va a dar a la arteria tiroidea inferior, que nos va a dar irrigación al esófago cervical. Ahora, ¿qué pasa con el esófago torácico? Bueno, pues el esófago torácico va a ser nutrido por ramas esofágicas de la aorta torácica y también de las arterias bronquiales. Y lo podemos apreciar aquí en la imagen. Podemos tener aquí ramas esofágicas que vienen directamente de la aorta descendente. Ahora bien, el esófago abdominal va a ser una cosa peculiar. ¿Por qué? Porque va a estar nutrido por la gástrica izquierda, aunque también puede estar nutrido por las arterias frénicas inferiores. Esta arteria gástrica izquierda va a ser rama de una de las principales arterias que nutren a todo el tubo digestivo en el abdomen, que es el tronco celíaco. Entonces la gástrica izquierda va a nacer del tronco celíaco, mientras que las frénicas inferiores van a nacer directamente de la aorta. Ahora, si hablamos de venas, aplicamos lo mismo, por partes al esófago. El esófago cervical va a estar drenado por las venas tiroideas inferiores y estas venas tiroideas inferiores van a llegar al tronco brachiocefálico venoso. Ahora, el esófago torácico va a estar drenado por el sistema ácigos, que este sistema ácigos es importantísimo y es de suma importancia entenderlo cuando se estudia al tórax en general. Y la última porción, que es el esófago abdominal, va a estar drenado por la vena gástrica izquierda. Y esta vena gástrica izquierda es afluente, es decir, va a drenar directamente en una de las venas más importantes, que es la vena porta. Entonces, la vena gástrica izquierda va a drenar directamente a la vena porta. Bien, si ahora hablamos de la inervación, vamos a darnos cuenta que tiene dos tipos de inervaciones el esófago, una parasimpática y una simpática. La parasimpática está dada exclusivamente y por excelencia por el nervio craneal número 10, que es el nervio vago. Ahora, el esófago cervical va a estar inervado parasimpáticamente por los nervios recurrentes, pero tranquilo,
Los nervios recurrentes son nervios que nacen de los nervios vagos. Y vamos a explicar cuál es su relación. Tenemos al esófago, y el esófago durante su trayecto se va relacionando con distintas estructuras, como ya lo mencionamos, la tráquea, hacia adelante, hacia atrás, la columna vertebral, etc. Ahora, a los lados del esófago va a venir descendiendo el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho, a los lados. Estos nervios vagos van a dar a los famosos nervios laringeos recurrentes. Estos nervios laringeos recurrentes tienen distinto nacimiento. El nervio laringeo recurrente izquierdo va a nacer a nivel del callado aórtico, mientras que el nervio laringeo recurrente del lado derecho va a nacer más arriba, a nivel de la subclavia. Entonces aquí lo estamos esquematizando, la subclavia derecha, claro. ¿Por qué se llaman nervios recurrentes? Bueno, pues porque van a regresar, es decir, el nervio nace y de aquí, mira, te lo pinto con azul, nace y se va hacia arriba. Nace, ya nació acá arriba y se va hacia arriba. Entonces tenemos los nervios laringeos recurrentes. Y estos nervios recurrentes entonces van a darle inervación al esófago cervical. Ahora el esófago torácico y abdominal van a estar dados por el plexo esofágico que viene del vago. ¿Y qué va a pasar con este plexo? Bueno, decíamos que entonces los nervios vagos, el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho, vienen descendiendo a los lados. Pero justo antes de que el esófago entre a su hiato esofágico en el diafragma, el nervio vago izquierdo se va hacia adelante, mientras que el nervio vago derecho se va hacia atrás del esófago. Y entonces estos dos nervios vagos nos van a generar al plexo esofágico, que es el que nos va a dar la inervación parasimpática de la porción torácica y la porción abdominal. Ahora, si hablamos de la porción simpática, igual vamos a tener que dividir al esófago en cervical y torácico y abdominal. Esta es más sencilla. El esófago cervical va a estar inervado simpáticamente por el ganglio cervical inferior, mientras que el esófago torácico y abdominal van a estar inervados por las cadenas torácicas, que las podemos observar a los lados de la columna en su región torácica. Bien, sin más, te doy gracias por haber presenciado el video, esperando sea de tu agrado y sobre todo de tu ayuda en estos temas. Muchas gracias.